Mañana va a ser la marcha federal universitaria. Fiore, ¿estás como para contextualizarnos un poco cómo llegamos a a esta marcha? Bien, obvio, sí. Principal, marcar algunos puntos importantísimos de la ley y lo más importante, ¿cuál es el objetivo de la ley? Garantizar La ley la ley, que no se que ahora cumple. vamos a ver en qué estado está la ley, que no se está cumpliendo y que mañana justamente se cumplen 200 días del incumplimiento de la ley. El objetivo de esta ley, por lo cual es importante que se cumpla, tiene que garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, que se pueda desarrollar todas las funciones desde ciencia, tecnología, que los hospitales que dependen de las universidades puedan seguir en funcionamiento, que todo el personal, docente y no docente, tenga, además del pago que corresponde, el pago que se relacione puntualmente con todo o sea, el nivel de inflación que se perdió desde el 1 de diciembre de 2023 hasta ahora, que el salario se ajuste en base a esa inflación. Así que vamos a hacer un breve repaso de en qué estado está la ley ahora y qué fue lo que pasó en estos últimos 2 años, como una breve línea de tiempo así rapidita para contar en qué estado está ahora. Bueno, recordamos que en abril del 2024 fuimos la primera marcha universitaria nacional. ¿Le podemos ir a Eh, dando un poco de zoom? Capaz a la... Igual lo Dale, dale, voy dale. contando, Vamos, vamos. vamos a ir por rapidito por ítem por ítem. Después, el 13 de septiembre, se sancionó la ley en el Congreso, la primera ley porque tuvo después modificaciones en septiembre de 2024, con esto que hablábamos de la actualización salarial por la inflación. Y el 2 de octubre de 2024, junto con la segunda marcha nacional, el presidente Javier Milei, a través de un decreto, veta la ley, ¿no? Esta segunda marcha que fue menos multitudinaria que la primera. La primera fue La primera, impresionante. sí, y en todo el país, ¿no? Obviamente, recordamos. Después, bueno, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Debe volver a la Cámara, ¿no? Para que se diga si se acepta el veto o no del presidente. Y ahí entonces los diputados no revirtió el veto, logró solamente 159 votos para que ese veto se revierta y necesitaban 166. Y vamos a agosto del 2025, como vemos ahí en la línea de tiempo, donde la segunda ley, no con ciertas modificaciones, se aprueba en Congreso con 2/3 de votos de ambas cámaras. Entonces ahí diríamos, bueno, la ley se tiene que promulgar. Pues no, porque fue vetada nuevamente por el presidente Javier Milei. Entonces lo que él hace es lanzar un decreto que suspende completamente su aplicación. Se vuelve a marchar a nivel nacional, ¿no? Con una tercera marcha universitaria nacional, justamente para pedir que por favor se cumpla la ley como corresponda y que los docentes y no docentes reciban el salario como corresponde. Esa es la que se hace durante la sesión. Exactamente, que esto es en septiembre del 2025. Y diputados finalmente rechaza el veto de Milei con 174 votos a favor y 62 en contra. Senadores también rechaza el veto del presidente, entonces ahí se promulgaría la ley, pero el gobierno no la aplicó. Entonces presentaron un amparo, las universidades nacionales, porque es inconstitucional que el decreto vete la ley, o sea, por decreto no puede que la ley no se cumpla. Y ahí se empezó a meter ya toda la parte más judicial y se empezaron a ver involucrados los tres poderes, el Ejecutivo, claramente, el Legislativo, y empezó a meterse la justicia. Y bueno, llegamos a esta parte de hoy porque lo que pasó en este último tiempo fue que se terminó el plazo de que tenía el Poder Ejecutivo de pagar lo correspondiente. Ya había pasado por la justicia y fue como, bueno, no es anticonstitucional que no estés cumpliendo con esta ley. Al vencer el plazo, como no hubo cambios, se convoca a la cuarta marcha nacional universitaria, que va a ser mañana 12 de mayo, a las 14 horas desde Plaza Jusey y a las 17 en Plaza de Mayo, más o menos. Estaría buenísimo, porque no se me ocurrió antes, ¿no? Pero que al entender un poco cómo puede llegar a pasar algo así, ¿no? Que una ley no se aplique, que incluso la justicia, la Corte Suprema intervenga, que vayan pasando distintas instancias y se le exija al gobierno que implemente la ley y que no pase, ¿no? Eso es lo que no
no sé, no tiene sentido, ¿no? Sí, y que se solucione de otra manera en el sentido de que el argumento desde el Poder Ejecutivo fue, bueno, puede haber riesgo fiscal y que entonces como que el problema era que se iba a gastar más de lo correspondiente cuando entonces hay que hacer las cosas correspondientes para que el dinero esté para financiar la educación pública. Y también se habló, si no me equivoco, de una reformación de la ley que quería proponer el gobierno, mismo cuando Milei en la cadena nacional del año pasado anuncia el presupuesto 2026, dice que se le iban a asignar unas partidas extra a las universidades. No, eso no sucedió, pero como que estaba la intención de proponer desde el gobierno algo distinto a lo que es la ley de financiamiento universitario que conocemos y que se debería estar aplicando. Exactamente, pero bueno, no es lo que se votó en el Congreso y lo que debe ser, bueno, que la ley debía ser promulgada y cumplida de tal manera. ¿Estamos? Estamos. Ah, ok. ¿Ahí estuvo la conceptualización? ¿Tenés algún datito más que quieras aportar? No. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar directamente, ya que sabemos más o menos el recorrido que tuvo la ley, a presentar a nuestra entrevistada. Ariana, ¿cómo andás? Hola, buenas. Gracias equipo por invitarme. Un placer estar acá. Pese a que las condiciones no son las más dignas y que estamos otra vez acá defendiendo la educación pública y teniendo que justificar por qué es importante. Me parece importante saber el recorrido, porque ese es como más el recorrido legal y cómo fue el paso a paso, pero eso tiene el recorrido después en la universidad. O sea, ahora en este preciso instante, en Filo y Letras, PON 480, hay clases públicas, están los compañeros haciendo carteles de 200 razones por las cuales salir a marchar y por cuál defender la universidad. Una por día. Claro, más exactamente. Y teniendo en cuenta que nuestras becas estudiantiles hace 2 años están congeladas, o sea, y así podemos seguir nombrando, y hay un recorrido ahí de cómo se van unificando las luchas y de cómo todos vamos a defender la universidad, que es importante, por lo cual mañana tenemos que ir a marchar, tanto con docentes y con no docentes. Hay algo que hablamos todos los días y es un cotidiano donde ellos nos dicen, Ari, tipo, está difícil dar una clase porque los pibes no están viniendo y yo en 20 minutos me tengo que ir a otro trabajo. O sea, estamos ¿Por qué los haciendo pibes lo que no están podemos. viniendo? Porque hay una realidad de que hay muchos, por más que haya boleto educativo en Cava, no contempla a la gente que vive en el conurbano bonaerense, eso es una realidad, y la realidad es que nosotros también no estamos recibiendo ningún tipo de ayudantía estudiantil, por ende tenemos que salir a laburar, y eso cada día está más difícil. Entonces vemos muchos compañeros que se están cayendo a las cursadas y ahí los centros estudiantes son los que salimos adelante y damos platos económicos para que los pibes puedan comer todos los días, becas de apuntes para que tengan toda la bibliografía y no se caigan de la cursada, materiales desde diccionarios hasta tipómetros y cuentahilos, que es algo muy específico, una carrera que es mi carrera de edición, que es un elemento muy particular que se usa en una cursada. Ahí de la nada las herramientas somos nosotros que salimos a decir tipo, che, la vacancia que deja el gobierno y que no se hace cargo, la cumplimos nosotros. ¿Te puedo preguntar, a vos se te virtualizó la carrera un poco? Nosotros tenemos mucha virtualidad de por sí, como que tenemos mucha cursada virtual porque somos, somos una de las carreras más grandes de Filo y la realidad es que no tenemos aulas para donde entremos en 300 estudiantes, más de 300 estudiantes, que es un reclamo histórico que estamos llevando a cabo de tipo, che, necesitamos una reforma y que se hagan aulas y nos dicen, no te puedo hacer un aula, tipo, hoy mismo, tipo, Milei recortó un montón de millones y millones de pesos que iban a universidades nacionales para hacer reformas de aulas y de cosas simples, lo recortó, así que está difícil. Hemos tenido mucha virtualidad nosotros, post pandemia se quedó la virtualidad, pero eso también hace que los estudiantes se alejen más y no haya un diálogo de qué nos está pasando. Ok, a eso quería llegar. Pero en ese alejamiento los pibes están más satisfechos, no satisfechos. ¿Vos sentís que la virtualidad, cómo la reciben? Para mí es una gran ayuda en este sentido de que hay veces que cuesta mucho más ir al aula. Llegar a la facultad a veces es mucho más difícil que estar desde su casa, o mismo hay gente que tipo está trabajando y pone el celular ahí para marcar el presente y grabar la clase. Como que es una herramienta, pero a la vez los contenidos después, a la hora de rendir un final, es cada vez más frustrante. Decir tipo, che, tengo que dar un oral a un docente que nunca le vi el cuerpo, nunca lo vi. Como que tiene sus pros y sus contras.
Ariana, ahí, bueno, un poco lo comentabas recién, pero los centros de estudiantes son muchas veces el lugar donde se nuclean muchas tensiones y muchas preocupaciones que hay dentro de la facultad, ¿no? Tanto de estudiantes como, bueno, en su representación, como también de docentes y todo. ¿Qué cosas viste como en estos últimos años, ustedes que llevan como tanto tiempo ahí en el centro de Filo, que aparecieron, ¿no? Como en estas preocupaciones más estudiantiles, que capaz uno, leyendo lo que pasa con las universidades, no lo ve en el día a día y ahí sí. No, yo creo que las preocupaciones existen todo el tiempo. Pasó mucho en el 2024, donde fue como el boom de todo esto y fue la gran marcha. Nosotros después del veto tomamos la facultad un mes y creo que fue muchos estudiantes realmente preocupados y diciendo, che, voy a tomar la facultad porque yo no sé si el día de mañana va a abrir. Un año en que nosotros habíamos arrancado la cursada a oscuras. La facultad, frente a la situación, dijeron nosotros tenemos que apagar la luz, porque no sabemos ni siquiera hasta qué punto va a llegar este gobierno al recorte, a decir tipo, che, ya ni para gastos de servicios. Entonces, frente a esa preocupación, vos a las 7 de la tarde ya era a oscuras con el celular, tipo tratando de iluminarla. Frente a esa preocupación, los estudiantes, hablando con los docentes, con los no docentes, empezar a tener más cuidado del uso del espacio. Que antes capaz vos, cosas que pasa mucho, de, no sé, una colilla de cigarrillo, la tirás en el patio y era como, no, la voy a tirar acá porque si no es tipo más trabajo para los no docentes que están totalmente precarizados. Como que llegan a esas preocupaciones y a esos lugares que antes era muy naturalizado, quizás el cotidiano, el aula, el ir y cursar y quedarse, como que se empezó a modificar mucho la situación en ese sentido y empezar también cómo se programa un cuatrimestre frente a los paros y al decir tipo, che, no va a haber tanto cuatrimestre, entonces se ajustan el cronograma, como que hay muchas cosas en las cuales los estudiantes y los docentes y los no docentes llegamos a tener más diálogo y eso hizo que darnos cuenta todos la importancia que tiene cada uno en su espacio y en su claustro dentro de la universidad. ¿Qué materia tuviste que se arrancó tarde, que arrancó tarde? Materias que arrancaron tarde en sí no, porque lo que hicieron los docentes fue ir haciendo escalonado, tipo una semana, entonces vos durante toda una semana hubo un no inicio de clases. La primera semana de cursada no hubo ninguna cursada, todas empezaron tarde. La siguiente semana fueron empezando todas progresivas. Y hay algunas que se ven más afectadas, sobre todo las que se cursan los miércoles, por ejemplo, son las más afectadas, que capaz ¿Por qué? sí tienen. ¿Por qué los miércoles? Porque son las que hay mayor día de paros, y hubo también algún que otro feriado perdido. Entonces fueron como las que más tuvieron que Las que están más ajustarse. atrasadas también. Sí. Me imagino pibes que no saben cómo van a rendir los parciales cuando lleguen ahora las fechas de parciales, si no ya arrancaron, o que no saben cómo van a preparar un TP o el final. Sí, ¿Vos, sí. Apaya, arrancaste las materias a tiempo o más o menos? Sí, parecido. O sea, yo voy a la Facultad de Sociales, estudio comunicación. También la primera semana no tuve clases, después a la segunda ya arranqué con todas las materias, pero bueno, hubo semanas que no tuve clase, como dijo Ariana, los miércoles son un día de mucha movilización, de mucho paro, y también, bueno, este primer cuatrimestre, los jueves fueron mortales, entre los feriados largos, algún paro de transporte, los jueves también son días complicados. ¿Cómo reaccionan los alumnos en general a los paros? O sea, entiendo que con vos como militante lo entendés y, digamos, apoyás a los docentes, a los no docentes o a la persona que esté haciendo el paro, también pueden ser empleados de transporte, pero la generalidad de los alumnos, ¿sentís que los comprende o sentís que capaz rechaza la medida? No, en su mayoría lo comprenden y apoyan. Hay una realidad que después tenés esto de, después no sé cómo hacer un parcial, que es lo que más cuesta en el cotidiano, tratar de hablar y de dialogar tanto con el docente para que tenga consideración y pensar nuevos mecanismos. Porque esto también, la realidad es que todo lo que está pasando ahora nos hace pensar nuevos mecanismos de cómo estamos articulando la educación, cómo estamos aprendiendo y cómo nos están enseñando. La mayoría de los estudiantes entienden la medida, van a venir a marchar todas las veces.
hay clase pública y son los que sacan el banco, estamos todos ahí. Siempre hay algunos descontentos que solo quieren ir, cursar e irse, y ahí es cuando uno se sienta y medio el docente hace mucho énfasis, es tipo, sí, yo también quiero ir al aula, dar una clase e irme, o quedarme ahí ranchando. La realidad es que no podemos seguir con una normalidad frente a lo que está pasando. Y creo que eso es lo que está sucediendo. Se genera mucha conciencia. Y eso es muy evidente. Tienen por momentos, no sé, no enfrentamiento, pero estudiantes que se les acercan y que, como que esto que vos comentabas de, bueno, me quiero sentar y estudiar, y se los comentan, o es más, o no se pronuncian tanto. No, la realidad es que, Filo, lo que tiene es que vivimos mucho todos ahí, toda la militancia existe mucho, estamos muy presentes ahí, y ahí se habla mucho y se genera mucho un cotidiano con los estudiantes, y es esto de, vienen muchos y se acercan y te dicen tipo, che, había paro, el docente no vino y yo ya estoy acá, es una cagada, y es, bueno, bancarse también el enojo del otro porque es válido, y es volver a esto de tipo, che, sí, a mí me encantaría que tu docente esté acá. No está. Y hay que volver a charlar con ellos, y la mayoría como que es eso el desahogo, que también lo que nosotros decimos es, hay que dejar de, no hay que caerse de la lucha. Porque es esa la realidad, de con esta intención lo único que buscan es que vos solo te quejes, te vayas enojado a tu casa. Y es como nosotros te decimos, no, tipo, no te quedes enojado, porque hay un montón de tus compañeros que seguramente también vinieron a cursar y no están acá. Y ahí es como medio armamos tipo clase de repaso, y se arman cosas piolas, pero también hay algo ahí de acompañarnos y de mirar también al otro, que después de la pandemia costó mucho reconstruir eso, reconstruir la vida cotidiana en Puan, y que antes había como mucho rancho y mucho festival y como esas cosas, que después de la pandemia se cortó mucho porque la virtualidad fue parte de eso, y ahora fue como, bueno, reconstruir un poco ese armado y dejar en claro a los estudiantes que no hay que, como es eso, no hay que bajar los brazos. Y porque también nosotros consideramos y creemos que al fin y al cabo todos los que vamos a una universidad es porque queremos ser mejores profesionales, porque queremos realmente esa movilidad ascendente social, como que ahí toda hay una construcción que se hace y que se genera, que es fundamental sostenerla. Y es esto de, obvio hay un montón de estudiantes que se quejan, que la pasan mal y que tienen situaciones complicadas en las cuales tratamos de acompañarlos, y es eso de tratar de enmarcarlo y ser conscientes de la situación. ¿Cómo ves la convocatoria para mañana? Yo soy muy optimista siempre, como que es una realidad de que hay que tratar de hacerlo y de mirar para adelante. Nosotros creemos que en la situación en la que estamos y por lo como ya no es algo de un primer momento, creo que ya todo el mundo sabe lo que le está pasando a todas las universidades del país, no solo la UBA, saben la situación de los docentes, de los no docentes, saben todo lo que implica la educación pública, así que yo creo que va a ser bastante masiva. Nosotros, aunque sea en Filo, tenemos algo de que siempre es una universidad que, así como fue la primera en ser tomada en el 2024 en todo el país, es siempre una facultad que tiene una columna muy grande, y este caso no va a ser lo contrario. ¿Crees que la mayoría de los estudiantes de Filo está al tanto de la marcha mañana? Yo creo que lo dijimos muchas reiteradas veces, y se enteraron por muchos medios y canales, así que sí, yo quiero creer que sí. Que y ese neutral, vamos a decir el neutral para no decir bueno, no sé. Sí, vamos a decir el neutral. ¿Va a ir mañana? Yo creo que el neutral, mañana no, pero el miércoles va a decir algo en el aula. Como que hay algo medio de, ahora esta gran frase, el FOMO, de no haber ido a ciertos lugares, que para mí sí va a generar un poco eso. Porque es eso de, ves a todos tus compañeros, ves a todos tu gremio, tu facultad, tus docentes ahí, y también lo que genera, porque también es eso, no es que solo estamos siendo la universidad marchando por la universidad, sino que realmente va a marchar la UTEP, va a marchar el Garham, o sea, como que también hay mucha solidaridad al respecto de lo que implica la universidad para todos, y creo que eso sí se va a notar. ¿Qué otras organizaciones, por así decirle, adhieren a la marcha de mañana? La UTEP va a marchar, el Garrahan va a marchar, y seguro... ¿La famosa CGT va a aparecer? Parece que va a tener una columna pequeña, no tenemos mucha información, no salió como un comunicado oficial, pero estamos a la espera. Siempre ellos después nos... ¿Las madres?
Las madres vienen, vienen sobre todo hijos, vienen a marchar, pero eso, se arman como columnas y lo que tiene es que es medio una libertad también de acción donde de la nada aparecen esto tipo asambleas vecinales, centros comunitarios, como que van apareciendo diferentes banderas, secundarios, preuniversitarios, como que van apareciendo también banderas que van acompañando. Dale. ¿Quién te parece que faltó? O sea, hablábamos recién como una primera marcha muy multitudinaria, donde también era la situación que escribías recién como clases oscuras, todo, y que eso después en la segunda y en la tercera mermó un poco, ¿no? ¿Quién te parece que como que en esta cuarta no puede faltar? No digo solamente estudiantes como de sectores así en general, que capaz estuvieron una primera y mañana no piensan en ir o no se lo proponen, como quién está faltando ahí. Uy, qué gran pregunta. Para mí no es en sí organizaciones, porque para mí es eso, no son organizaciones en sí las que faltarían en esa columna. Capaz sí falta que la CGT saque un paro nacional y vaya y sea como una cosa más masiva. Pero creo que es más algo que se fue mermando mucho en la sociedad. Porque en realidad lo que pasó en esa primera marcha fue la gente suelta. La gente de a pie que fue a marchar porque creía en el proyecto de universidad. Que eso también fue un impacto muy grande para nosotros, que nosotros fuimos con 3 vagones de subte a Pasco y no pudimos bajar y tipo la columna se fue desarmando porque claro, había tanta gente que no era inmanejable. Yo creo que eso es lo que estamos tratando de reconstruir. Que el resto de la sociedad, que una persona que en algún momento pensó en ir a la universidad, una persona que fue alguna vez a odontología a verse una carie, que esas personas se acerquen a bancar. Eso es lo que estamos tratando de reconstruir. No sé, o sea, en ese momento hasta Mirta Legrand dijo que había que defender la universidad. Creo que es eso lo que falta reconstruir y lo que falta armar y articular. ¿Por qué se apaga, no? Y creo que ya es como algo de nos están golpeando a todos por todos lados, porque no es solo nosotros. Los Potenciar Trabajo los dieron de baja hace unas semanas y por suerte los tuvieron que volver a pagar ahora el gobierno. Todos estamos teniendo problemas salariales, como que hay una realidad de un desgaste que creo que la universidad fue el primero en organizar esa primer marcha y esa primer oleada fuerte. Yo creo que ahora lo que está pasando es que ya hay un desazón general que hay que organizarlo y volver a potenciarlo y decir, tipo, che, mi ley ya no se banca más, este gobierno ya no se banca más, no nos vamos a seguir bancando que Adorni se siga yendo a Estados Unidos y comprándose edificios en donde se le cante. Lo que hay que empezar a decir es eso, de tipo, nosotros no podemos tener docentes que estén por abajo de la línea de la pobreza. No, nosotros nos pasa, Adorni vive a la vuelta de la facultad. Sí. Ya fuimos a darle cátedra de todo, le fuimos a dar. Todo lo que había para ir a darle cátedra, le hicimos una olla popular, vino Juan Quinteros. O sea, como que realmente ya... Y muchos vecinos se enteraron de eso, que él vivía ahí. Y es eso, les decimos, bueno, ¿vieron? Ustedes se quejan mucho, los vecinos de Caballito tienen algo de que cuando les cortamos la calle se enojan. Aprendimos después a dialogarlo y cuando fue todo eso fue como, bueno, menos mal que cortaron la calle, porque si no, no me enteraba que este hijo de puta vivía acá. Y bueno, como que son esas cosas que van repercutiendo ahí entre los vecinos. Sí, antes que mencionabas que se habían encargado de comunicar y de que todos sepan que mañana era la marcha, ¿cómo es ese laburo que hacen o cómo es un día esto de militancia dentro de la facultad? La militancia en Buena arranca muy temprano. No, la realidad es que nosotros tenemos como diferentes canales, tanto lo virtual y lo digital, desde una publicación de Instagram a la semana pasada tuvimos un encuentro interclausto, intergremial, con docentes, no docentes, que además hubo toda una situación donde había como... Nosotros tenemos muchas asambleas. Si hay algo que distingue mucho al CEFIL es que tenemos muchas asambleas. Y en ese caso, como queríamos considerar la situación de los gremios que no pueden votar frente que una asamblea de estudiantes les genere tener que tomar una acción que capaz no quieren o no pueden por su articulado, generamos esto de encuentro más de diálogo. Y en ese encuentro realmente vinieron muchos estudiantes que no estaban militando en ningún partido y dijeron tipo, che, yo también quiero que hagamos algo para que seamos más ese día. Bueno,
ese algo es tipo, hacemos pasadas conjuntas por todas las aulas. Ese algo es esto de cortamos la calle y no es que solo la cortamos, sino que vamos a empapelar toda la facultad. Ahora a las 5 de la tarde vamos a hacer un corte desde la puerta de la facultad hasta Puan y Rivadavia. Como que todo el tiempo es la acción y el hacernos parte a todos. ¿Como CEFIL o como colectivo? Como CEFIL. Nosotros como colectivo somos la conducción del centro de estudiantes y nos corresponde hacerlo desde ese lado. Ser los que conducen al gremio y al resto de los estudiantes que nos votaron hace más de 15 días, nos reeligieron por cuarta vez, apoyando y teniendo en cuenta el proyecto que nosotros tenemos de filo y de facultad. Cuando hacen este estilo de medidas de fuerza, ¿los acompañan los otros partidos? Sí, la mayoría de las veces vienen el resto, todo lo que es el FIT y otras. Sí, vienen, están presentes, hay veces que llevan sus banderas más de sus partidos, como que se va armando una columna media extraña de banderines, pero sí, siempre es como con todo eso. Como que eso es mucho diálogo y mucha rosca. Ustedes ganaron ahora de vuelta las elecciones de su facultad. Además, el peronismo se impuso en FADU también, ¿no? ¿Alguna más que me estoy olvidando? Y exactas. Y en exactas. FADU y exactas. ¿Cómo está el armado del peronismo de cara a la militancia universitaria? Y nosotros creo que tenemos, hace bastantes años, costó mucho el armado. O sea, hace 7 años la única que estaba medio en pie era Filo, después se unió Exactas y hace 2 años ganamos Sociales y FADU. Y fue como un gran momento donde tuvimos un gran armado por lo que hay del otro lado. O sea, el reformismo, estas elecciones, la verdad que se terminó de construir mucho y ganó muchas facultades que históricamente les venía costando bastante. Creo que nosotros frente a eso realmente somos una voz diferente y que somos muy oposición a la mirada que tienen ellos de cómo tiene que funcionar la universidad. Y se genera con mucho diálogo y también como las diferentes, el peronismo también somos el colectivo es un frente político de 3 organizaciones, yo soy de Levita y está también Patria Grande y la Cámpora, y en otras facultades no es el mismo armado, todas las facultades tienen armados diferentes, entonces como que también es un diálogo extra ahí de pensar cómo nos movemos y cómo es el armado para actividades masivas, como nos ha pasado de hacer clases en Plaza de Mayo, como que hay mucho diálogo ahí, y creo que pensamos la universidad y pensamos cómo hablarle a esos estudiantes y cómo seguir ganando otras facultades, pero es una batalla de todos los días. Ok, como usted como frente, ¿cómo describirías la relación que tienen entre esas 3 fuerzas? No, y nosotros este año se cumplen 10 años de que existe el Frente. Y la realidad es que es eso, a través de muchos diálogos y mucha comprensión, ya llega un momento donde uno empieza medio a jugar de memoria y también como que hay algo de... Anda. Sí, funciona, sí, conduce y es esto de, para nosotros, una 4ª reelección fue la verdad de tipo, estamos haciendo las cosas bien, no es por llevarnos la parte, pero realmente nos damos mucha cabeza y mucho cuerpo al proyecto que tenemos. ¿Está bueno esa forma de triunvirato? Sí, la aprendimos a llevar y a que hay momentos donde estamos más o menos de acuerdo y donde las visiones siempre son para el mismo lado. Hay algo del horizonte, está en el mismo lugar, entonces solo es pensar qué mecanismos nos sirve más cada día. ¿En qué se diferencian? No, yo creo que las diferencias a veces son más metodológicas, pero después como que el diálogo hace que todo funcione. Pero hay algo, una realidad es eso, nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos un articulado y un armado de hace muchos años y hace que no es eso de no es que construimos enojados juntos, sino que hay algo medio de tipo, yo no tengo una mejor manera de construir hoy. Esa es la realidad, de construimos hace mucho tiempo. Una etapa como de aceptación de... Ya saben que es así. De que es lo que funciona y es como los roles muy marcados de saber cómo las miradas
las miradas que te dicen tipo, che, tenemos que ir para allá, y es como, sí, hay que ir para allá. Como que hay una realidad de eso, una conducción tripartita donde es muy horizontal todo y se maneja así. Y cuando lleguen unas elecciones nacionales de jefe de gobierno, de gobernador, y usted tenga que apoyar a alguien, ahí no van a poder elegir un triunvirato, va a tener que ser una persona. Y ahí, ahí- ya hemos tenido ya nuestras situaciones, y no, la realidad es que ahí es más un día capaz de enojo y de molestia y se sigue, y la realidad es que después es más gracioso que otra cosa. Pero sí, las internas nacionales siempre marcan un poco la cancha, se nota cómo nos posicionamos cada uno, pero la realidad es que es eso, tratamos de... Creemos, que yo quisiera creer que el año que viene, que se vienen las elecciones nacionales, el peronismo realmente pueda construir un proyecto para poder sacar a este gobierno. Ok, y cuando hablamos de las elecciones del rectorado de la UBA, que se vienen a fin de año, entiendo que por eso se adelantaron, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Yaco tuvo miedo. Yaco tuvo miedo de que no tuviera universidad a fin de año. Y había algo de poder adelantar todo ese proceso para que haya rectores y decanos en todas las universidades de cara a este fin de año, que no se sabe en qué contexto va a ser. Y por eso se adelantó. Vamos ¿podés hacer un resumen fáctico cronológico de lo que pasó? Es así. Este año, el año pasado, se había ya nombrado en el último Consejo Superior. La universidad tiene Consejo Superior y consejos directivos en cada facultad. El Consejo Superior dijo, bueno, este va a ser el calendario de elecciones de todo el 2026, donde las elecciones estudiantiles eran en septiembre, las de docentes y graduados eran en octubre. Perfecto. Y a fin de año se hacía la gran asamblea para votar rectores. Dada la situación del principio de año de que, o esa es una caracterización, no tenemos ninguna como certeza real de lo que esto, pasó. claro, es una mirada. Dado que parecía que no se sabe cómo va a ser el segundo cuatrimestre, se tomó la decisión de adelantar las elecciones y anuncian, porque además es eso, no es que se vota, no es una votación de, bueno, votamos todos esto y listo, El sino que es un adelantamiento. anuncio desde el Consejo Superior, desde el rectorado. El rector anuncia que las elecciones estudiantiles se tienen que adelantar. Se adelantan para el 20 y 24 de abril, y ahí empieza todo un proceso donde nosotros empezamos a correr, a armar plataformas, a todo lo que implica un proceso electoral, con unas clases que no estaban comenzando, además. Un marzo donde nosotros veníamos de 2 semanas sin clases. Y ahí fueron cuando se adelantó, y ahora tenemos próximamente elecciones de graduados y de profesores, y creemos que a mitad de año va a suceder esta asamblea donde se elijan rectores y decanos. Ese es como el calendario de todo lo que era segundo cuatrimestre. Hicieron así, un copy-paste, y lo pegaron a partir de abril. Y se adelantó todo. Ok, ¿y las elecciones de rectores van a ser? No, todavía no hay fecha definitiva. Ok. Pero van a ser a mitad de año. Creemos. Deberían. Te dejé de mirar un toque porque No, tranqui. entré a mirar el chat, gente diciendo que, bueno, que hay una convocatoria muy grande e interesante para mañana. También bancando el paro la japonesa de la Facultad de Odontología, entiendo que es los que hicieron eso, ese carrito donde Sí. atendían, bueno, gratis, como trabajando más, no sé si es la medida o no. Sí, pero la realidad es que los hospitales universitarios están diciendo, che, a mí me quedan 20 días de plata y ya no puedo usar ningún bisturí ni nada más porque ya está, no puedo comprar más. Los hospitales universitarios son los que están más como en riesgo por la cantidad de funcionamiento que tienen al día. Nosotros tenemos, en el caso de Filo y Letras, tenemos un museo etnográfico que, si bien implica mucha plata de funcionamiento y de Estado, los hospitales son los que más la necesitan, y porque brindan un servicio directo a gente que no tiene una obra social.
Ok, Bueno, igual- hace poco, perdón, recién más temprano en el programa hablábamos de eso, ¿no? Como de toda la gente que en este momento no tiene cobertura médica y que depende del sistema público, y en eso los hospitales universitarios juegan un rol muy importante. Hace poco hubo todo un ida y vuelta entre Jacobiti y Adorni sobre los fondos de esos hospitales universitarios, que sí, son un poco en todo esto, no sé si los que más están perdiendo, pero bueno, los que están en una situación de urgencia más así apremiante. Sí, la realidad es esa, de las prepagas no, son impagables y las obras sociales, el trabajo en blanco no está existiendo mucho en la clase media y entonces los hospitales son la primer uso a donde van. Ok, igual nada, con esto la desvié un poco de donde estaba intentando llegar, que bueno, es preguntarnos qué se juega, ¿no? En estas elecciones de rector, si el peronismo tiene una batalla que dar ahí, o sea, desde tu lugar, qué militancia van a hacer, si es que hay una batalla que dar. Yo creo que hace varios años ya hay como un bloque armado de decanos más de este lado, decimos siempre nosotros. La realidad es que son los menos mirando el mapa de las universidades de la UBA. La batalla lo vamos a dar. La realidad es que es muy difícil porque el reformismo supo construirse y abrocolarse. La batalla nosotros la damos todo, siempre en el superior, desde nuestro lugar como el consejo directivo de la facultad, tratando de escalar y de que, no sé, cosas muy simples como un comunicado, como un plan de estudios nuevo, esas son las maneras donde también le damos la batalla al reformismo. Todavía como que es una discusión que también está recién como ya más empezada, pero todavía todavía faltan muchas cosas para definir si realmente va a haber como dos lados de la moneda o qué va a pasar. O va a ser, digamos, lista única, por así decirlo. Exactamente. Ok, yo como concluyendo un poco la nota, no sé si ustedes chicas tienen alguna pregunta para hacer. No, pues. No, si vos te puedo invitar a que digas, no sé, algo que te esté preocupando o algo por lo que vale la pena ir a marchar mañana. Voy a mirar a cámara. Esta es mi cámara. Sí. No, para mí es muy importante dejar en claro que nosotros mañana vamos a salir a marchar, los docentes, los estudiantes, los no docentes, y todo el grupo, toda la sociedad que quiera venir y sumarse a esto, porque esta es realmente la manera de darle la batalla a Milei y defender nuestro derecho de tener educación pública y seguir garantizando que la Argentina tenga conocimiento científico, tenga hospitales, tengamos profesionales. Esta es la manera de realmente dar una batalla ideológica a lo que quiere Milei. Así que creo que por eso hay que salir a marchar mañana y están todos invitados a venir ahora un rato, puedan si quieren, a pasarse, pero creo que es muy importante que mañana estemos todos ahí, y no solo mañana, sino todos los días, de la manera en que podamos, pero es eso, realmente es una manera de dar una batalla real y saber que es algo que nos golpea a todos, porque todos en algún momento fuimos estudiantes de jardín, primaria, secundaria, todos en algún momento fuimos a un hospital, fuimos a hacernos una radiografía, fuimos a un museo, la realidad es esa, creemos que esto es fundamental, porque es realmente una manera de marcar los límites de nuestra Argentina y de lo que queremos y de lo que proyectamos. No hay otra salida, sin educación pública no seríamos lo que somos hoy, y lo que queremos decir es no vamos a retroceder un centímetro. Ok, capaz como pregunta más personal te puedo preguntar, ¿te ves haciendo política para adelante? Yo creo que hago política todos los días, Digo, como pero en el futuro a largo también. plazo. No, sí, yo creo que yo ya no puedo vivir una vida sin esto. Es algo de lo cual hay días donde uno reniega cuando son las 7 de la mañana y hay que levantarse a veces. Pero la realidad es que no hay un fueguito y un motor más grande que los proyectos que uno va generando y la militancia de todos los días y cómo nuestros compañeros también nos sostienen mucho. Es eso, la política no existe en soledad y eso es algo muy palpable en estos días. Bueno,
Muchas gracias, Ari. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer también una pequeñita pausa y vamos ya a cerrar el programa hablando de qué temas, si estamos todos cansados de hablar de Adorni. Bueno, vamos a hablar un poco más de Adorni, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hablar de la situación más contextual ahora y nada, eso, ya volvemos.